Vamos al segundo tema. El segundo tema antes, el segundo taller antes del segundo a grupos pequeños. Algo muy importante que habla la Biblia es de vivir bajo autoridad. ¿Qué significa eso? Déjame llevarte algunos pasajes muy importantes que nos los van a mostrar y te va a dejar claro que es un principio que Dios estableció del cual debemos tomarnos. Es algo bueno para nosotros. Ahí en la foto te puse un paraguas. Imagínate que alguien está lloviendo, se pone bajo el paraguas y eso es normal y debería de ser así. Imagínate la misma escena que está lloviendo y un tipo tiene el paraguas afuera, está mojando todo y aquí el paraguas no tapa a nadie. Bueno, eso es un poquito la gráfica de por qué vivir bajo autoridad es algo bueno que te va a proteger a ti. Te voy a mostrar rápidamente el principio de la autoridad. Eh, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. No voy a hablar del matrimonio ni nada de eso, simplemente que veas que hay un orden. Es la mujer, el hombre, Cristo y Dios. Cada uno está sujeto al de arriba y tiene autoridad sobre el de abajo. Así que el principio de autoridad es bíblico y está establecido en la Escritura. No sé si ustedes ubican Juan 2:8 cuando Jesús convierte el agua en vino. O sea, piensa en Jesús, el creador del universo, vino a la tierra en cuerpo de hombre, acaba de producir el vino más extraordinario y excelente que jamás en la tierra ningún ser humano va a volver a tomar porque fue producido directamente por él y por uvas que nunca se sembraron y nunca se exprimieron, nunca se fermentaron. Yo creo que no va a haber un vino igual nunca jamás hasta que estemos con él. Sin embargo, él rescata la boda, hace el vino, él es el creador del universo, pero antes de repartirlo, mira lo que dice Juan 2:8. Entonces le dijo a los siervos, sácala ahora, ya que está convertido el vino, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Quién era el maestresala? El encargado de la boda, el que está coordinando todo el evento. A él es el que se le había acabado el vino, y entonces antes de repartirlo, Jesús identificó, aquí él es la autoridad. El maestresala era la autoridad del evento. Jesús no se la brincó, pudiendo hacerlo, pues todo lo que había hecho. Identificó quién era la autoridad en ese lugar y le dijo, llévaselo a él, que él lo pruebe y lo apruebe. Lo probó, se le hizo espectacular y fue y dijo, repártanlo. Pero el principio aquí es que Jesús identificó en ese grupo que él no era la autoridad, era alguien más y se la reconoció. Por ese mismo principio, observamos esto en Mateo 8, 9 y 10, cuando viene el centurión a pedirle que le sane a su siervo que está enfermo. Pero tienen este diálogo de autoridad, porque también yo soy hombre bajo autoridad, dice el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, lo que está diciendo es, alguien más me manda qué hacer y yo obedezco. Y yo tengo soldados que mando qué hacer y obedecen. Así que era un hombre que estaba bajo autoridad, pero también ejercía autoridad. Y los empiezo a explicar. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿De qué se maravilló? No de que le está explicando cómo funcionan los soldados, pues eso es básico, sino que él pudiera identificar que así como él estaba bajo autoridad y tenía él autoridad sobre otras cosas, dice, mira cómo dice el versículo 9, porque así también yo, así como tú, así también yo. Está reconociendo que Jesús está bajo la autoridad de Dios y abajo de él están todas las otras cosas. Pero volvemos a ver el principio de autoridad. Dios, Jesús y todas las cosas, la sanidad, las enfermedades, los demonios, todo está sujeto a Jesús. Por eso dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que el sujetarnos a la autoridad es algo bueno para ti. Y esto aplica en todas las áreas de tu vida. Mira, observa, me voy rápido. La autoridad en el gobierno, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. No importa si tú votaste por ese candidato o te pusieron el que tú no votaste, una vez que está en esa posición, nuestra función en Cristo es sujetarnos a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no rebasen su límite de operación, y ahorita hablamos de eso en un momento. Pero mira, en el trabajo tienes un jefe, y es bueno sujetarte a ese jefe,
como dice Colosenses 3:22, siervos, obedezcan en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, ahí lo hacemos más naturalmente porque sabes que el día que no te sujetes, pues te acaban corriendo, ¿verdad? Pero dice, no lo hagas por eso, hazlo porque es un principio. Tú estás bajo una autoridad y entonces sírvele a esa autoridad terrenal. Así que hay una autoridad en el trabajo. Mira, en la escuela, en la escuela, dice, está hablando Pablo, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Está hablando de su escuela, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir eso? No solamente que estudió con Gamaliel. Gamaliel era como el Harvard en esa época, era la escuela más reconocida que pudiera haber. Pero no dice, estudié con Gamaliel. Dice, no, estudié a los pies de Gamaliel, reconociendo que su maestro era superior a él que le estaba enseñando. Así que la autoridad en la escuela llega, si el director es la autoridad, los maestros que están dando la autoridad, y entonces todas las áreas de nuestra vida te identificas quién es la autoridad y te sujetas a ella. Ese es el plan de Dios. Mira, hasta en el deporte, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Cuál es la autoridad del deporte? Pues las reglas para jugar. Si no las cumples, no estás haciendo bien tu deporte. Obviamente, los referees o los árbitros serían la autoridad en ese momento, pero aquí habla en general de llevar a cabo tu deporte correctamente bajo las leyes o instrucciones que cada juego tiene. En la familia, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay un orden, un liderazgo que Dios puso. Ya le leí que los maridos no solamente tienen autoridad sobre sus esposas, ellos están sujetos a la autoridad de Jesús. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Mira cómo acaba este versículo hermoso. Porque esto agrada al Señor. No solamente que obedezcas a tus padres, el que te sujetes a la autoridad agrada al Señor. La autoridad espiritual o la autoridad de la iglesia, obedecer, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. Y nos dice por qué. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que la autoridad en esta área también. Si te das cuenta, prácticamente todas las áreas donde te desenvuelves en un día, en todos los lugares hay autoridad a la cual debemos estar sujetos. Lo contrario a no sujetarse es la rebeldía, la resistencia, el desacato. Exactamente lo que hizo Satanás. Satanás estaba bajo la autoridad de Dios y un día dijo, no más. Y entonces se resistió, hizo rebeldía, desacato, y ya sabemos cómo terminó. Así que el no sujetarse a la autoridad es un principio satánico, es un ejemplo de Satanás como lo hizo, pero no es el principio de Dios. Dios ha establecido orden, le puso orden al universo, le puso leyes que se cumplen todo el tiempo. Hay un orden, hay una autoridad establecida. Y decía esto, que hay que sujetarse a las autoridades mientras no rebasen los límites establecidos por Dios. Si alguna de las autoridades que yo mencioné te dicen, sabes que no prediques el evangelio, no ores, ya estar pasando un límite donde no hay que obedecerlo, sino al Señor. Si tus papás te dicen, oye, roba el banco o prostitúyete, ya está rebasando el límite establecido por Dios, no tienes que obedecerles. Pero si las autoridades que vimos en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el deporte, no te mandan a hacer nada contrario a lo que Dios establece, nuestra función es de sujeción. Así que es de sabios estar sujeto a una autoridad espiritual todo el tiempo, todo el tiempo. A veces los que están solteros están en la casa, no, ya cuando me salgo con mis papás, ya me voy a vivir con mi esposa y vamos a hacer lo que querramos. Ya no le vamos a dar cuentas a nadie. Eso no es bíblico, eso es satánico. Lo que deberías hacer es ciertamente moverte a tu casa con tu esposa, pero rápidamente identificar una autoridad sobre tu vida, una autoridad espiritual, su servidor de célula, un pastor, un matrimonio más maduro, en el cual puedas recibir consejo, en el cual puedas contarle tus cosas, en el cual tenga una autoridad sobre tu vida. No debía haber un solo cristiano sin autoridad en alguna área.
porque Dios estableció la autoridad como un beneficio para ti. Y el último, y con este término para irnos a los grupos pequeños, es si estás bajo autoridad, podrás ejercerla con libertad. Es decir, si tú estás bajo autoridad, en cada área identificas tu autoridad y la honras y te sujetas, cuando Dios te ponga en un lugar donde tú seas autoridad para alguien más, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en el deporte, en el ministerio, la vas a poder ejercer con libertad. Porque qué hipócrita sería, qué fariseo sería que tú quieras que la gente que Dios ha puesto bajo de ti y tú como autoridad se sujeten a ti y tú rebeldemente no te estés sujetando a la autoridad puesta por Dios para tu vida. Así que el principio de autoridad es básico. Te quiero invitar antes de ir a los grupos pequeños a que pienses en todas las áreas donde te desenvuelves e identifiques quién es la autoridad. Y te puedo adelantar, a lo mejor estás incluso hablando más de la autoridad del director de la escuela y los maestros que no sé qué, o de tus papás que están bien viejitos y viven de otra época, y de repente no solamente te encuentres no sujetándote, sino deshonrando a la autoridad puesta por Dios. El que se sujeta a la autoridad va a poder ejercer autoridad cuando llegue el tiempo. Así que el principio de autoridad práctica identifica quién es tu autoridad en todas tus áreas y sujetémonos. ¿Ok? Vamos a los grupos pequeños y hablamos de eso.